fue una madre espiritual. La conocí cuando tenían 20 años, alrededor mediados 20 años. Y le digo que ella fue una persona que me discipuló en todo lo que sea la Biblia y en la vida, punto. Ella fue una abuela para mis hijos y sinceramente una bendición en mi vida. Todo lo que me enseñó lo tengo aquí en el corazón y puedo decirte que soy la persona que soy por ella. Me enseñó a amar al prójimo y sobre todo cómo querer al Señor, y también me enseñó lo importante que era estar en la palabra de Dios, leyendo la Biblia diariamente. Y aparte de eso me decía: Lili, tienes que hablar en lenguas diariamente, diario, me decía ella, no dejes de hacerlo. Y sinceramente le digo que la voy a extrañar muchísimo. Hablábamos por lo menos 2 y 3 veces a la semana. Ya al final era muy difícil porque no oía muy bien, pero para mí siempre tendrá un lugar en mi corazón muy especial. Y cuando Lisette me llamó y me dijo que ella se había ido con el Señor, lo que yo pude imaginarme fue cuando ella abrió los ojos de nuevo y se encontró con Jesucristo, pero también se encontró con Enoc. Y me dio una alegría, por supuesto, lloré un poquito, pero en realidad estoy gozosa porque sé que la vuelvo a ver y porque sé que ella está con Jesucristo. Y yo le quería dejar con unas citas bíblicas que el Señor me dio. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otra cita bíblica, Juan 11:25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Así que le digo que por favor ponga a Cristo primero en tu vida para todo. Y me gustaría hablar en inglés por un momento nada más. I'd like to just say in English, Xiomara was my spiritual mother. She was a mentor to me. She made such an impact in my life when I met her in my mid-20s. And I will thank God, and I thank God even today and have in the past for Xiomara, because she discipled me and taught me how to love Jesus and how to make Jesus the center of my life. She was an amazing woman of God. I remember she would take me to the shopping center and say, Lily, we are going to hand out Bible verses today. And I'd say, oh my God, I don't want to do this. But she was so bold in her faith, and she would talk to anybody about Jesus. And I can honestly tell you today, that is why I am the way I am, because of her. Because I will talk to anyone about Jesus. And that is what God has called all of us to do. Whether you had a Xiomara in your life or not, we are all called to be disciples. We are all called to love Jesus with all our heart, soul, and mind. And
to share the gospel of Jesus Christ whenever the Holy Spirit prompts you. Thank you. Liz said, thank you so much for your mom. I loved her so much. Thank you. I'm the husband. And the witness, el testigo. Puedo hablar español también, pero yo no quiero que usted ríen de mí. I can tell you, as a man, como hombre, para ver esta relación, this relationship between my wife and your mom, was very, very real and had a tremendous impact on her. She's not sharing half the stuff that, you know, I can tell you, and I'm going to be real quick, so I know I won't talk, but as a man, para mí me da vergüenza. It gives me embarrassment. Because here is a woman that lived every day, que vivió cada día en la palabra, en la presencia, in the Word, and in God's presence. All the time. Well, I'm not saying this to be nice. No estoy diciendo eso solamente para decir algo bueno, algo bien. No. Ella simplemente, primeramente en su mente, y cada cosa que yo me pongo en cualquier problema, every trouble I get into, whatever it is, you know why? Because I'm not following the example of what Xiomara did, which is dedicarse totalmente, totally dedicated. A veces un poco. Sometimes we give a little, keep a little back. This woman did it all the time, siempre, toda su vida, como misionera, pero misionera aquí con su familia propia. Mira, aquí están the grandchildren. She has a legacy, a heritage, and she leaves behind all of us. And we are the ones that should be sad, not her. She serves a God that uses pure gold as asphalt. And she is beholding the face of the King of Kings and Lord of Lords. So let's just say, thank you, Jesus, for her and for her example. I thank him because of what he did with my wife that I got to see that. I can tell lots of stories too, but I'm not going to do it. I'm just going to honor her. I mean, my goodness, the woman could talk. So you know what? You just receive what she says, or she's going to keep on going and going and going and going and going, and oh my goodness. But she had power because dedication. En dedicación de ella, el poder del Señor. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora tenemos a Barbara. Barbara. Barbara, do you speak Spanish or no? No, okay. I'm sorry. No. But I'm going to need somebody to translate. William. William. Oh, okay, good. Praise God. Well, first of all, I want to apologize. My Spanish is very rusty, so I won't be saying this in Spanish, but it is an honor to be here in the house of the Lord with all of you saints, and it's marvelous to hear the music, praising and worshiping God, and I know Zio would just love that. And I just thank God so much. Actually, my husband and I met Xiomara at our first church here in Miami, which wasn't that far away, in 1985. And at that time, Zio and her husband Enoch were the Spanish missionaries to many Latin American countries. And it was such a blessing to hear Enoch's testimony about hanging up the clothes. Did I get that right? Yeah, but yeah, the Catholic, yes, and preaching and teaching God's word.
and Ziamara as well. And we supported her in her mission work. And my goodness, we just love to hear her stories of all the hearts that have been touched and lives that were saved because of her relationship with Jesus. And just like Charlie and Lily, Ziamara always poured her heart and soul into us. She taught us so much about God's word. And more than anything, like Charlie said, she lived God's word. And it was obvious to everybody, and I'm so thankful to God for that. She was an incredible lady, and it's an honor to be here to celebrate her. And just on a personal note, actually, I am so grateful to Ziamara and her family, Lisette included. When I had my first child, Brent, who's now 38, Ziamara took care of him. She and Enoch took care of him. And she was just always the most wonderful, wonderful blessing to us. So it is an honor, Lisette, to be here, and Donald, to speak to you about what a blessing your mother was to us all the days of her life. And we will miss her. But I told Lisette earlier, when I first heard that Theo had gone to heaven, the first thought that came to me was I could see her dancing on the streets of gold with Lisette's dad, with Enoch. So that was a wonderful, wonderful thing to think about. Thank you. Like Barbara had said, we met Ziamara and Enoch at our former church. Yeah, sure. Como había dicho Bárbara, habíamos conocido a Enoch en la iglesia de Christian Faith, yeah. Christian Faith Fellowship. Your picture. And some of you know, some of you don't know. Como algunos de ustedes conocen o no conocen, Barbara and I, and Lily, and Diane, yo y Bárbara y Lily y Diana, we're all flight attendants. todos eran ¿cómo se dice? Azafata. Azafata. So, at Pan Am, Pan Am, no, at Pan Am, and we flew all over the world. Y íbamos a través de todo el mundo volando. And Barbara and I, we had babysitters. Y Bárbara y yo teníamos personas que cuidaban a los niños, And, niñeras. and when we go to work, it's for 2 weeks. 2 weeks. Y cuando íbamos a trabajar por 2 semanas, And our babysitter, for other reasons, said, I quit. y nuestra niñera dijo, no sabemos por otras razones, no voy a trabajar más, So we had no babysitter. así que no teníamos alguien, una niñera para cuidar los niños. And we thought, who do we know? Y pensábamos, ¿quién conocemos? Lisette is young, Lisette es joven, not married. no casada, Let's call Lisette. vamos a llamar a Lisette. So we called Lisette. Así que llamamos a Lisette, We arranged a meeting, arreglamos una junta, and we talked about our son, that we need someone to watch him for 2 weeks at a time. y hablamos de nuestro hijo que necesitábamos a alguien que lo velara para 2 semanas ahorita. And so we were talking about our schedules, Y estamos hablando acerca de nuestros horarios. and Ziamara said, Y Omar dijo, maybe I can take care of your son. quizás yo puedo cuidar a su hijo. So we made a deal, Así que hicimos un arreglo, and we would go to work at midnight, íbamos a trabajar a medianoche. but first we stopped by Primero Lisette's home, we visit pasamos por la casa de Lisette, Enoch, Ziamara, and visitamos, we leave our son there. no quisimos más y teníamos un hijo ahí. And with that, it was a miracle. It was a Era un miracle. milagro. Estaba un milagro. And we had nowhere to go. No teníamos ningún otro lugar a But donde ir. because of Lisette and her family, we had hope. Pero por Lisette y su familia teníamos una esperanza. And we would come home
to pick up our son. Regresábamos a buscar a nuestro hijo. And nobody was speaking English for 2 weeks. He was immersed. Inglés por 2 semanas. And not even our son was speaking English. Nuestro hijo hablaba. Brad would say, Yeah. Brad would say, can I eat black beans? Thank you, Brad. And he'd say, Mommy, ¿dónde está el gato? Ay, Mommy, a luz. But he was loved. He was loved there, and Ziamara just loved him and cared for him, and with Enoch in the background, and Lisa, of course, also helping a lot. And we thank you. Thank Pero él you. era muy amado y tenía a Licea y a su madre y él tenía mucho amor. Yes. So thank you for the impact that your family, Ziamara, had on our family. Gracias por el padre. Okay, Dios te bendiga. God bless you. No, Dios quiere. Now, William, you should say, I think he's on the list. Yes, William is there. We're on the list. Gracias a Dios por Xiomara. Una cosa me pasa todas las mañanas. Cuando yo en las mañanas me levanto temprano, voy a caminar a mis perritos. Y entonces los suelto y le quito el leash. Y cuando voy caminando para la casa, van directo para casa de Xiomara. Y yo le digo, pero ya no está ahí, está en el cielo. Y me miran así, como diciendo, ya para la casa, sí, para la casa. En estos momentos yo extraño a Xiomara porque yo la iba a ver todas las mañanas. Hablaba con Antonia, con Amaura. Para mí Xiomara era como una madre porque mi madre falleció hace muchos años. Y la iba a ver todas las mañanas, hablaba con ella, veía que ella leía la Biblia y yo decía para dentro de mí, ella tiene que escuchar la Biblia en vez de leerla, pero siempre se me pasaba. Estaba hablando hoy con Dano esta mañana que a pesar de ser una persona humana tenía mucha fe, sabía que después de la muerte había una vida, porque esto es un casque donde nosotros estamos y vamos a pasar a mejor vida, como dice el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso fue lo que Xiomara hizo, ser fiel hasta la muerte. Y ahora en estos momentos está, como dijo Lili, dijo Bárbara, en calles de oro, caminando con su esposo y con los seres que ella quería que ya se fueron antes de ella. Bueno, no voy a traducir eso. Lo que yo pensando en Xiomara, lo que siempre me voy a recordar de ella era que Xiomara no era ninguna profesora, no era ninguna persona educada, con mucho tiempo en el colegio, nada de eso, no tenía el título. Era una persona que trabajaba con su esposo en los jardines, era una persona simple, pero ella tenía algo muy importante. Ella creía en Dios. Ella sintió el amor de Dios para ella y ella quería compartir ese amor con todo el mundo que ella conocía, o que quisiera que ellos conocieran a él, no a Dios, a Jesucristo. Y era una persona humilde. Lo que yo he sido una persona que, no por ningún mérito mío, sino por la gracia de Dios, he tenido mucha educación, he tenido hasta títulos, pero nada de eso es importante. Dice la palabra de Dios, y esto es lo que
Xiomara creía y vivía. Conocer a Jesucristo es vida eterna. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ella vivió una vida muy simple. Hermana que creía en Jesucristo. Llegó a conocer el verdadero camino a la vida abundante y eterna. Y eso es simplemente lo que ella quería compartir con todo el mundo. Ese gozo que ella sentía y esa esperanza que ella tenía por una vida eterna. Ella gozaba de cosas simples. Ella no era viajera, no se creía nada. Que yo no me imagino que ella se creía que era algo importante ni nada de eso. Ella simplemente quería amar a Dios, ir a donde quiera que el Señor lo mandaba para predicar la palabra. Iba con su esposo a donde quiera que fuera. Yo quisiera ser como él. Una vez mi esposa leyó el libro de Enoch Martínez y era un libro acerca de, yo creo que la Satana, y él era un hermano celestiano que enseñaba en las escuelas. Yo leí el libro porque ella me lo dio y me impactó muchísimo. Y yo me dije, caramba, yo era sacerdote católico. Yo quería conocer a Enoch, porque veía que él iba a México, Texas, California, Chicago, Nueva York, otros lugares, más Florida. Y yo quería conocerlo para ver qué es lo que lo motivaba a él, qué es lo que lo movía a él a hacer esas cosas y cómo él sabía a dónde ir, todo eso, ¿no? Porque yo no sabía nada de eso. Aunque tenía mucha educación y conocía mucho acerca de Jesucristo y la iglesia donde yo venía, pero realmente no lo conocía a él como yo lo conocía, ¿no? Tengo una relación personal y eso es lo que yo quisiera tener, y de vez en cuando tenía un poquito de contacto con el Señor, y cuando lo hacía, cuando llegaba ese momento me sentía muy bien, pero no era la parte íntima, seguida de mi vida. Pues un día fui a buscar a mi esposa, recientemente después de haber leído ese libro, y estaba esperándola. Ella estaba trabajando en la casa en el restaurante de sus padres, pero vi que se iba a tomar mucho tiempo. Entonces dije, caramba, quizás debo hacer algo. Ya sabes que siento que debo ir a la librería cristiana, que era la librería que el pastor David Southworth tenía, pero yo no sabía nada de eso. Entonces yo no sabía, llegué a la librería, que era como 2 millas del restaurante, y eran como las 6 menos 10. Y yo mirándome el reloj y decía, caramba, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo quiero estar aquí? Y yo pensaba, bueno, miré el reloj y eran las 6 menos 5. Debo entrar porque probablemente van a cerrar a las 6. Y entré así con eso pensando, ¿qué será lo que yo quiero? ¿Por qué yo estoy aquí? Y me vio, el pastor estaba en el mostrador con la cajera. Y parece que él me vio y me siguió. Y me dijo, ¿me voy a ayudar? ¿Can I help? Y yo decía, pero vi un letrero que decía el Espíritu Santo, una sección que había libros del Espíritu Santo. Y dije, eso es lo que yo necesito, el Espíritu Santo. Necesito a alguien que me aconseje, me ayude. Y le dije al pastor, mire, yo había leído un libro ahora de Enoch Martínez. Me impresionó muchísimo el libro. Yo quería conocer a ese hombre, pero yo no sé dónde ponerme en contacto con él. Yo estaba todo a través del Estados Unidos y México y todo eso, y no sabía qué hacer. Y me dice el pastor, él se reúne ahí 2 tiendas más abajo, en aquel lugar. Y algo que conocía en Enoch y a Xiomara. Y él me impresionó también, y él, por supuesto, y fui con él 2 o 3 veces a
recuerdo dónde fue a predicar, pero gracias a Dios por eso, ¿no? Y esa familia, ¿no? Todo eso para decir para mí, creo que alguien bien simple, conociendo a Jesucristo, confiando en Él, tiene mucho poder, tiene gran influencia. No es educación, no conocer muchos, hasta conocer mucho de Jesucristo no basta, es conocerlo a Él y dejarse motivar por Él, moverse por Él y hacer lo que Él quiere. Y no importa lo que Él te diga, pequeño o grande, si Él te manda, tú lo puedes hacer. Que todos seamos así en el nombre de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Él. Tenemos gran efecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la lista sigue Steve. No, ya. ¿Ya? Mario. Gloria a Dios, hermano. Doy gracias al Señor por este momento hermoso, un momento de alegría y de gozo. También de alguna tristeza porque partió ella y quisiéramos tenerla aquí, pero el Señor la quiere tener con ella y ella se está gozando y en eso no gozamos nosotros, porque ella se está gozando, aleluya, y un día nosotros también. Así que doy gracias al Señor por todas las cosas, gloria a Dios. Doy gracias al Señor por haber conocido a Xiomara, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, porque mire, yo vine al ministerio que tengo, que me ha dado el Señor, gracias a ella, porque llegué a conocer a Enoch Martínez gracias a mi tía, que iban a la iglesia, me invitaron a la iglesia, ahí oí del Señor que yo no era cristiano, y cuando fui a mi casa, pues me puse a leer la Biblia porque me dijeron que la leyera, y cuando miré la Biblia, decía ahí en la Biblia, y vi eso que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, como dijo el hermano, sino por mí. Y comprendí de que Jesucristo era mi salvación. Ahí mismo yo me entregué al Señor, le entregué mi vida sin necesidad de nadie. Yo directamente con el Señor. Y el Señor se me manifestó, me bendijo con su Espíritu Santo, sin yo ir a la iglesia, me bendijo con su Espíritu Santo. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, una cosa tan bella, tan hermosa, se me salían las lágrimas de alegría. Y yo decía: ¿quién me va a hablar a mí de esto? ¿Quién me va a decir de lo que estoy recibiendo? Y me acordé de Enoch Martínez. Y fui y le pregunté y le dije todo lo que me estaba pasando. Y me dijo: sí, pero si eso está aquí también en la Biblia. Míralo aquí, lo dice, míralo, mire todo lo que tú quieres. Aquí está la palabra del Señor. Y yo digo: ¿verdad que sí? Gloria a Dios, al Señor que me trajo a su camino. Y entonces yo un día estaba trabajando, y en mi trabajo yo hacía así el screen con un tremendo de esos aparatos grandes que hacen carteles para carretera. Y yo ahí con la pintura y trabajando, y de momento así viene el Señor y me toca. Y me pone ese deseo tan grande de ayudar a los necesitados. Un deseo tan grande, tan inmenso en mi corazón, que yo sentía por todos los pobres y todos los necesitados. Quería ayudarlos a través del Señor Jesucristo. Y yo decía: Señor, ¿pero qué es esto que estoy recibiendo? Y empezaban las lágrimas a salirse de mí. Y yo sentí que el llamado del Señor me estaba llamando a servirle a Él. Y resulta que mientras yo estaba trabajando, yo decía: Señor, pero ¿cómo yo te voy a servir? Si yo estoy trabajando, yo no sé qué voy a hacer, con quién voy a ir, y a quién conozco yo que me pueda guiar. Y me acordé de Enoch Martínez. Y fui con Enoch Martínez, y Enoch Martínez me orientó. En ese momento me llamó Xiomara. Me dice: Xiomara, yo no tenía con quién ir, ni sabía quién me iba a querer y eso. Y Xiomara me dice: Mario, yo trabajando. Sí, dime, Xiomara. Mira, Mario, que es que yo necesito que tú acompañes a mi esposo hacia México, porque mira que yo no puedo ir debido a la niña que está en un momento que yo no puedo ir a ese viaje, y yo quiero ver si tú puedes ayudarnos para que vaya con él. Y resulta que yo recibí del Señor: gracias, Señor, porque me has guiado y tú me has oído, Señor. Es lo que yo quería. Y ahí entonces pues yo me comuniqué con ellos,
Y resulta que al otro día no, se iba de viaje y mi esposa tenía que ir a trabajar. Y yo le digo a mi esposa, yo me tengo que ir con Enoch Martínez para México porque el Señor me ha llamado. Yo siento eso grande en mi corazón que tengo que servirle al Señor. Y resulta que el carro de ella se le rompió y tenía el timón roto. Y yo decía, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Ya se estaba haciendo de noche. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Ahora ya tiene el carro roto y yo tengo que ir con Enoch Martínez de viaje con él, como tú me dices. Y resulta que yo me puse y le dije, espérate que yo te voy a arreglar el carro, porque conozco algo de mecánica. Y corrí corriendo al autoparque, la gente que me cerraran, porque iban a hacer las 6 y iban a cerrar el autoparque. Y cuando llego, cerrado el autoparque. Ay, Dios mío, ya me hago. Y empezó a tocar el cristal. Ahora necesito una pieza. No, porque ya es muy tarde. No, por favor, que mira. Y por fin le pidí al Señor por dentro y me abrieron la puerta. Bueno, pasa. Y me dejaron entrar a comprar la pieza que necesitaba para arreglar el carro de mi esposa. Y esa misma noche, anocheciendo ya, fui, le saqué el timón al carro y le puse la pieza que necesitaba, no sé si era la caja de bola o un switch. Y por fin le puse otra vez el timón y le trabajé. Y ya, un poquito tarde ya, pero me acordé a dormir contento y gozoso. Y doy gracias al Señor por lo bueno y por lo malo, pero en un momento malo, pero se convirtió en bueno. Porque mira, Xiomara, un momento bueno, pero se convirtió en bueno. Porque fue a conocer y a abrazar al Señor. Aleluya, y se está gozando. Y entonces pues arreglé el carro y el otro día por la mañana me fui de viaje con Enoch Martínez. Me fui hasta México y fui allá manejando el carro, yo contento, gozoso. Y nos gozamos por allá en las misiones. Y después cuando vine para acá, después con Xiomara fui otra vez, y me fui en avión con Xiomara y me fui allá a Santo Domingo. Me fui a Santo Domingo, conocí los pastores y allí empecé a servir al Señor como misionero. Y después de todas esas cosas, pues entonces vino, mi pastor se murió y vino el otro pastor que es el yerno, y el yerno me dice, Mario, porque tú conoces cosas de misiones y demás, yo te quiero poner aquí en la iglesia como misionero de la iglesia. Le digo, gracias Señor, porque me ha dado lo que yo quería. Y doy gracias Señor por Xiomara, por haberla conocido, aleluya, y por todas las cosas que el Señor me ha dado. Así que Dios me le bendiga en esta tarde, porque tengo que darle paso a mi esposa que tiene una palabrita también. Creo que sí. Dios le bendiga. Aleluya, Dios es bueno. ¿Qué les puedo decir de Xiomara? Xiomara era una persona especial. Nació para su ministerio. Desde que estaba en el vientre de su madre, Dios la separó para ese ministerio. Xiomara lo que sentía lo hacía. Lo que ella sentía de Dios, ella sabía que Dios la iba a acompañar en lo que ella hiciera. Y era muy especial. Hoy cumpliría 80 años, Xiomara. Fue mi amiga, fue mi hermana, fue mi madre, fue mi consejera. Todas las semanas veíamos a Xiomara. Todas las semanas íbamos a visitarla. Y cuando no íbamos, me llamaba. Ven porque tenemos que leer la Biblia con ese Lili. Hablaba mucho de Lili. Quería mucho a Lili. Era una mujer que no tenía límite ni frontera. Si Lili le podía conseguir el viaje para irse a donde tuviera que ir allá, a la China, si tenía que ir a la China, dormía ahí en el suelo, en el aeropuerto, esperando a ver si se podía ir. Y Dios le daba ese viaje, porque Dios la apoyaba en todo lo que hacía. Hubo un tiempo en que tuvo un problema en el trabajo y iba a renunciar y me iba a ir para California, que mi familia estaba en California. Pero Dios es un Dios que cambia todas las cosas. Entonces Xiomara iba a ir para México y me dijo para que fuera con ella. Íbamos en ese carrito con Enoch, un carrito que era una bendición, porque mi esposo tiene muchas vivencias de Enoch.
Y él iba en ese carrito para México, pasaba por todos los lugares y llevaba un destornillador y una llave inglesa. Y esas eran las cosas que él llevaba para cuando se rompía el carrito. Aleluya. Pero Dios es bueno. Aleluya. Y en México, cuando llegamos allá, me dice Xiomara, oye, quítate esos arcillos. No puedes tener esos arcillos puestos porque allá no se usa eso. Ay, pero qué cosa yo me voy a quitar. Yo no me voy a quitar nada. Yo voy con mis arcillos, yo no me voy a quitar nada. Que me conozcan así, así soy yo. Pero cuando yo llegué a ese México y yo vi esa humildad, vi en esa acera esas cajas y gente durmiendo en el suelo en las cajas, vi esos niños que venían por ciento, que con una sábana y unos títeres que yo llevaba aceptaban al Señor y les regalábamos unas cajitas de esos chicles, de esos que valían $1, o 1 centavo, 2 centavos, y se volvían locos por esos chicles. Yo misma me quité los arcillos porque sentí en mi corazón lo que era de verdad ser humilde, lo que era de verdad la necesidad de las demás personas. Estuvimos en muchos lugares, en Cahuila, en México, en muchos lugares. Estuvimos en lugares donde dormimos en el suelo, donde habían unas cosas negras que yo no sabía qué era y se llamaban chichí. Y ella me hablaba de esos chichí allá en México, donde una hermana preciosa me traía un cake así que nos hizo a nosotros, pero venía arriba con muchas moscas, el cake, pero lo comíamos con más rico que cualquier dulce de aquí, de cualquiera dulcería de esos que pueden estar allá afuera. Teníamos que ir a baños donde no teníamos papel, teníamos periódico para limpiarnos, papel de periódico, agua estancada, pero ahí íbamos nosotros y ahí Xiomara se glorificaba porque Xiomara lo que ella quería hacer lo hacía y Dios la apoyaba. Me acuerdo que entramos a un lugar que era como, si fuera así una cafetería, un marquesito, una cosa chiquitica con un mostrador. Y arriba tenía una virgen puesta allá arriba. Y entonces el dueño era un mexicano grande y fuerte, con un machete así que tenía aquí al lado puesto. Y Xiomara le decía, tú tienes que quitar eso de ahí, porque eso tiene ojos, no ven, tienen boca y no hablan, tienen pie y no caminan. Y yo Xiomara decía, Xiomara, mira el machete, Xiomara no va a caer arriba de nosotros machetazos. Pero ella no le importaba, cuando ella tenía que dar la palabra de Dios, la daba, y la gente caía ahí, la gente lo aceptaba, aleluya, Dios se glorificaba. Eso que estaba diciendo mi esposo, en Santo Domingo, allí yo vi las fotografías con lo que le dicen los tigres, eran gente maleante, con cadenas así de oro grande colgando, pero ella no le importaba, ella le decía, te tienes que arrepentir, quítate eso. Se quitaba las cadenas, ella oraba por ellos, reprendía todas las cosas y salía adelante. Ella no lo pensaba, no meditaba qué va a pasar, lo podrá hacer, lo debo hacer, ella iba para adelante y el Espíritu Santo y Dios iba con ella y ella hablaba a todo el mundo, decía, hay que orar, Marily, tiene que orar. Hablábamos de Licé, hablábamos de mi hija, orábamos, leíamos la palabra, si no iba me estaba llamando por teléfono para que fuera y así, esta vez Dios no me permitió verla porque yo estuve, mi hermana se enfermó en California y fui por 2 semanas y me quedé 3 meses y llegué justo ya cuando Xiomara partió, pero estoy contenta y estoy feliz. Me duele que no la voy a ver, pero sé que se está gozando, que allá vio Enoc, como dice la palabra, y se reconocieron, porque ella quedó joven, viuda, estaba joven, pero ella no se apagó, porque no, ya no estaba. Ella siguió esa obra, ella siguió la obra misionera, y ella nos implantó eso a nosotros, porque el Señor nos ha usado, y hemos estado yendo a Santo Domingo, y hemos estado yendo a Colombia, y a México, y a todas partes, y queremos servir al Señor igual que ella, y ella era muy especial. Todo el mundo que la conoció era muy especial. A todo el mundo le decía, busca del Señor, entrégate al Señor. Y aún enferma en su casa,
a una enferma, ella me decía, sí, pero hay personas que me llaman y yo llamo, les puedo hablar y les ministro, y me contaba de personas que venían ahí, que ella les hablaba y le decía al Señor, era una mujer muy especial, era una mujer escogida por Dios. Como decía el hermano, no tenía sabiduría del mundo, no tendría mucha letra, no tendría mucho estudio, pero como quisiéramos ser como ella, muchos de ellos. Nunca la podré olvidar y sé, mi hermana, que te me adelantaste, pero sé que un día vamos a estar en el cielo y nos vamos a ver todos juntos. Que ojalá haya muchas xiomaras antes que el Señor nos venga a buscar. Que el Señor les bendiga.